Andrea, y tras conocerse este plan de vacunación contra el COVID en el país, han surgido varias dudas. ¿Estamos quedados en comparación con otros países? ¿Reúnen los protocolos y las condiciones adecuadas para cumplir con la vacunación? ¿Se cumplen las expectativas? Pues para analizar el asunto, saludamos a esta hora a Lina María Triana, quien es la presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Doctora, qué gusto tenerla. Buenas tardes. Buenas tardes con ustedes. Muchas gracias por este espacio en el día de hoy. Doctora, no quiero comenzar el año siendo pesimista, negativo y criticando, pero pongamos el tema en perspectiva. México ya prácticamente empezó el proceso de vacunación. Brasil también, Argentina también, Chile igual. ¿Estamos quedados en Colombia, sí o no? Bueno, esa es una pregunta que, como yo siempre digo, es muy fácil. Lo que usted acaba de decir, criticar es lo más fácil. Y podríamos decir que sí. Yo creo que eso está en la cabeza de muchos de los colombianos, de los ciudadanos. ¿Por qué Colombia empezó tarde? ¿Por qué? Pero definitivamente uno siempre quiere pensar con el deseo, pero tiene que ser realista con lo que tiene. No es fácil ampliar la infraestructura y la capacidad de vacunación. Si bien, como decíamos, como decían algunas personas en la entrevista anterior, tenemos una buena cobertura. Normalmente vacunamos 10 millones de personas al año, pero estamos hablando al año y aquí queremos vacunar pues mucho más. Entonces, por eso uno quiere, repito, pensar con el deseo y empezar ya, pero hay que hacer una organización, que creo que es lo que el gobierno se está tomando, un tiempo para poder empezar a trabajar en las regiones, ampliar la cobertura para que puedan vacunar a más personas al tiempo, repito, y segundo, algo muy importante que no podemos olvidar, y es garantizar la cadena de frío, que de pronto no estamos preparados primero para el volumen de vacunas que tenemos que tener y también para las temperaturas que exigen algunas vacunas, como por ejemplo la vacuna de Pfizer, y por eso tiene el gobierno que tomarse su tiempo en hacer las adecuaciones. Pero la pregunta está allí. ¿Empezamos tarde? Bueno, creo que empezamos como lo tenemos. Uno quiere siempre tener lo mejor y de primera mano, pero hay que trabajar con lo que se tiene y eso es lo que estamos haciendo en nuestro país. Claro, entendiéndolo así, doctora, uno podría decir nos estamos tomando el tiempo para la logística. Ahora, otro punto importante es cómo se va a priorizar, cómo va a ser ese criterio de selección de los grupos de riesgo. ¿Esa es una preocupación que ustedes tienen? Por supuesto que sí. Nosotros inclusive en días pasados, el 26 de este mes, mandamos una carta como sociedades científicas al Ministerio de Salud, recordándoles que es muy importante que en esa priorización se incluya no solamente a los médicos, ni a todo el talento humano en salud que está allí enfrente trabajando para combatir el COVID, sino también a todo el personal que está alrededor, a todos aquellos involucrados en la atención del paciente que a veces se nos olvida, desde mensajeros, camilleros, todos los que hacen posible que sea aseadores, que hacen posible que se haga esa atención. Y la idea es que seamos vacunados todos los que estamos en esa primera línea de atención del COVID. Debe ser una prioridad y obviamente, como lo ha dicho el gobierno, trabajar en los mayores de edad es importante y en aquellos que tengan comorbilidades. Va a ser, repito, es algo importante a tener en cuenta que no es fácil porque la información para recolectarla no es fácil tampoco. Pero la idea es que se haga de la mejor manera. Y si se hagan estos grupos que ha hablado el gobierno, consideramos que deben ser los que deben ser de prioridad para hacer la vacunación. Claro. No todas las vacunas son iguales, son de diferentes farmacéuticas, doctora Triana, pero una vez comience a ponerse la vacuna, ¿en cuánto tiempo empiezan a verse resultados y menos contagios, menos mortalidad? Bueno, aquí es importante hacer algo que no es una sola dosis, son 2 dosis. Depende de la marca de la vacuna, van a estar espaciadas las dosis de una manera diferente, a veces con 20 días, 21 días, 28 días, a veces un poco más. Es importante tener en cuenta que por más de que vacunemos, el COVID no se acabó y esta debe ser una enseñanza grandísima para todo el país. Muchas veces creemos que la vacuna es la salvación y que ya nos vamos a vacunar y que se nos olvidó el COVID. Eso no es verdad, está lejos de ser verdad. Tenemos que entender que vamos a seguir un tiempo importante con las medidas que seguimos teniendo, el lavado de manos frecuente, el uso de tapabocas, el distanciamiento social. Porque recuerde que estamos hablando de que, bueno, sí, se van a vacunar en teoría 20 millones de personas inicialmente, después otras 20 cuando lleguen las dosis de la vacuna COVAX, pero igual no podemos cantar victoria. Recordemos que no será, y creo que espero no sonar pesimista aquí al aire, pero no será hasta el 2022 cuando podamos hablar que sí tenemos, digámoslo, una vacunación en una mayoría de una población colombiana. Ojalá me equivoque, lo tengamos antes,
Pero si somos realistas y vemos con lo que contamos y con lo que tenemos, empezaremos a vacunar inicialmente. Habíamos inicialmente pensado en 10 millones, ahora el gobierno habla de 20 millones, lo cual es positivo, más los otros 20 millones cuando llegue COVAX, que será en el segundo semestre, para terminar de hacer esa vacunación posiblemente no antes del 2022. Y eso suena bastante lejos, doctora Triana. Y a propósito, y ya que usted lo está mencionando, ¿cómo analiza entonces las cifras que estamos reportando de casos de COVID-19 en estos últimos días? Digamos, diciembre fue una prueba de fuego. Sí, fue definitivamente. Yo no quiero culpar a nosotros, al ciudadano como tal, porque lo que estuvo viviendo Colombia es lo que ha vivido todo el mundo, ¿no? El ser humano cree que ya pasó, se relaja y viene la segunda ola, que fue lo que vimos que pasó en Europa y que casualmente, pues desafortunadamente, a nosotros nos coincidió con las fiestas de Navidad, especialmente, por ejemplo, en mi ciudad, en Cali, la feria de Cali, imagínense. Entonces, pues no es afortunado. Desafortunadamente no es afortunado, pero sí siempre llamamos a la cordura a los ciudadanos y, por supuesto, al gobierno, al ente regulador que nos ayude a que sí haya esa disciplina ciudadana. Y que no se nos puede olvidar, esto es, qué pena que repita tanto, pero es importantísimo, no se nos puede olvidar, llegó la vacuna y ya se acabó el COVID, eso no es verdad. Tenemos que seguir con todas las medidas, con todo esto que hemos ido aprendiendo paulatinamente del COVID y el distanciamiento social, lavado de manos y uso del tapabocas. Eso no se puede acabar porque ya empezamos a vacunar con COVID, eso no sería correcto y vamos a echar al traste todo lo demás. Pues muy bien, es la doctora Lina María Triana. Ojalá no caigamos en esa falsa confianza. Doctora, gracias por su tiempo. Ella es la presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Gracias. Muchas gracias a todos por estos espacios de educación y vamos a trabajar este 2021 juntos todos por trabajar, disminuir los contagios de COVID. Juntos quiero decir, no solo los médicos preocupados, el gobierno trabajando con los médicos y trabajando con la población para garantizar disciplina ciudadana, que es lo que tenemos que tener este 2021 para combatir este COVID. Gracias.